Bueno, en este vídeo vamos a ver un elemento común que es muy importante porque se da absolutamente en todo el programa, es muy fácil de usar y, y como digo, se utiliza a diario porque es muy útil a la vez que es muy fácil, como hemos dicho antes. Bueno, se trata de la forma en la que podemos ver cualquier apartado en el que estemos trabajando y es verlo en forma ficha o en forma lista. Una lista es lo mismo que un grid. Cuando entramos, por ejemplo, en proveedores, esto que estamos viendo es una ficha de un solo proveedor. Puede tener más campos o menos, pero es una sola ficha, es un solo registro, como habíamos explicado en un vídeo anterior. Sin embargo, aquí tenemos una pestaña, aquí en esta pestaña pone ficha, pero junto a ella tenemos una pestaña que pone lista. Esto es lo que vamos a explicar en este vídeo de forma muy rápida. Todos los elementos del programa pueden tener más o menos pestañas, pero todos comienzan con estas dos pestañas, ficha o lista. En ficha estamos viendo todos los datos de un determinado elemento. Un determinado elemento puede ser un proveedor, puede ser un cliente, puede ser un albarán. Y si nos vamos a lista, vemos todos los que quepan en la pantalla en ese momento. Estos no tienen por qué ser todos los que están en la base de datos. Ya explicaremos cómo cargarlos todos. Eh, el hecho de que sea un elemento común es el motivo por el que lo estemos explicando en un vídeo exclusivo. La forma de cambiar entre ficha o lista, como es una cosa muy útil, se puede hacer a través del ratón o se puede hacer con la tecla F7. Es decir, ahora mismo, aunque no se puede ver, pero estoy pulsando la tecla F7 y estoy cambiando automáticamente entre ficha y lista. ¿Esto porque es importante? Porque en cualquier momento yo puedo irme aquí directamente a Telefónica, pincho aquí y ahora le doy a F7 y estoy viendo automáticamente la ficha. Si vuelvo a pulsar F7, me coloco en otro proveedor en este caso, vuelvo a pulsar F7 y vuelvo a ver la ficha completa. Esto, como digo, es común en todo. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a ventas, a órdenes de reparación, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un documento complejo, ¿verdad? Que por hacer un pequeño recuerdo le llamábamos documento complejo a los que no se compone de un solo registro, sino que en este caso tenemos una orden, que es la 2141, sin embargo puede tener una sola línea en el desglose, un solo material, o puede tener una inmensidad de materiales. A esto le llamamos que es un documento complejo. Se compone de dos tipos de registro, ¿verdad? En este caso la cabecera, que es uno, y los desgloses, que son las piezas que llevan, que sería que puede llevar uno o varios. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Aquí, como podéis ver, tenemos la pestaña ficha y la pestaña lista. Ahora mismo estamos viendo una orden concreta, pero si yo pulso F7, de nuevo estoy viendo una lista. Esto es lo que llamamos un grid. Aquí me posiciono en otro elemento cualquiera, por ejemplo en este, y si vuelvo a pulsar F7, vuelvo a ver la ficha de este elemento. Esto constantemente lo vamos a estar usando. Y aprovechando el asunto del grid, de la lista, vamos a explicar cómo adecuar y sobre todo al comienzo del trabajo con el programa es importante saberlo, que los grid son esto, cuando vemos varios registros en una sola pantalla, ¿verdad? Esto se llama grid o lista. Bueno, pues hay una opción importante del programa que es que podemos modificar el orden de las columnas. Por ejemplo, en este caso las órdenes de reparación, supongamos que a mí me interesa que el nombre aparezca en primer lugar. Pues simplemente pincho en la cabecera de la columna, pincho el botón derecho del ratón y una vez pinchado y sin soltarlo, me muevo con el ratón hacia la izquierda y lo pongo en la posición que quiera. Por ejemplo, aquí entre número y fecha. ¿Lo ves? Pues ya tenemos el nombre en la posición que queríamos. Esto lo puedo hacer con cualquier columna. Y además puedo modificar también el ancho de la columna. Por ejemplo, teléfono veo aquí que está demasiado ancho. Pues me coloco también en la cabecera, pero ahora voy a buscar el límite derecho. En cuanto se me pone el ratón en esta forma, pincho el botón izquierdo y sin soltarlo muevo el ancho a la longitud que yo ahora mismo quiero. Esto también es importante, sobre todo al comienzo de usar el programa. Una vez que yo hago las modificaciones que quiera, se quedan ya grabadas. Es decir, esto no habría que tocarlo más. Esto es importante porque, como digo,
en todas las fichas tenemos, en todos los mantenimientos, quiero decir, clientes, proveedores, facturas, tenemos el apartado ficha y el apartado lista, y es importante adecuarlo a nuestra forma de trabajar. Si nosotros nos salimos de aquí y entramos, por ejemplo, en cliente, pues exactamente igual. Si entramos en cliente, aquí tenemos la ficha de un cliente concreto. Sin embargo, si pulso F7 o la pestaña lista, de nuevo tenemos la ficha. Si a mí me interesa que el nombre, por ejemplo, quede más pequeñito, pues me voy de nuevo aquí, a donde está el límite del nombre, y pulsando el botón izquierdo del ratón, modifico la posición. Y por ejemplo, si quiero que, pues no sé, el teléfono, por ejemplo, o la provincia me aparezca en otro orden, pues pinchando en la cabecera y el botón derecho del ratón, igual que antes, lo vuelvo a poner en el orden en que quiera. Por ejemplo, lo voy a poner aquí, junto a dirección. Y ahora además lo voy a poner, por ejemplo, más cortito. Todos estos cambios se quedan grabados en el programa. Y bueno, decir también que esta adecuación dentro de los grids no solo es dentro del apartado de la pestaña ficha que podemos tener aquí, por ejemplo, en proveedores, como hemos visto, ¿verdad? Ficha o lista, sino que este grid, esto es un grid, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Una lista que se compone de varias columnas y muchos registros. Esto también se da en los documentos complejos. Por ejemplo, si entramos en venta en órdenes de reparación, esto es un documento complejo, pero es una orden de reparación, pero podría ser un albarán, una factura, un presupuesto, lo que sea. Aquí, en este tipo de documento, y por el hecho de ser complejo, no tenemos un solo grid, una sola lista, sino que tenemos dos grids. Uno de ellos está el principal, que es aquí ficha o lista. Esto es la ficha de una orden concreta y esta es la lista de todas las órdenes, ¿verdad? Me puedo posicionar en cualquiera de ellos, vuelvo a pulsar ficha o F7 y vuelvo a tener la orden de reparación. Sin embargo, aquí también, de nuevo, tenemos una lista, ¿verdad? Esto es un grid también. Aquí no funciona el F7 ni ficha o lista porque no tiene sentido, ¿verdad? Aquí siempre estamos viendo el grid completo y son las líneas que pertenecen a esta orden de reparación concreta. Sin embargo, lo que sí es un elemento común de los grids es que podemos modificar tanto el ancho de las columnas como la posición de las columnas. Es decir, si a mí me interesa, por ejemplo, que la descripción sea más amplia, pues yo simplemente pincho aquí en el ratón, en el botón izquierdo, y pongo un poquito más grande. Y si me interesa que el descuento aparezca justo antes del precio, pues simplemente pincho en la cabecera de la columna que quiero mover, pulso el botón izquierdo del ratón, perdón, el botón derecho, y me muevo hacia la posición que quiera. Antes me he equivocado y he pulsado el botón izquierdo, ¿verdad? Y hemos visto aquí una modificación. Esto lo explicaremos en un vídeo posterior, pero por hacer un adelanto, sirve para ordenar la columna que yo haya pinchado. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hacemos un vídeo muy breve, pero acabamos de aprender un elemento común muy importante y de uso diario, que sería el modo ficha y el modo lista en absolutamente todos los apartados del programa, la adecuación de los grids y el posicionamiento dentro de un grid para poder, con la ficha correspondiente, poder verlo.